Bien, siguiendo con nuestro tema acerca de la estructura y la función de las plantas, entonces tenemos otro sistema en que podemos clasificar también los tejidos o los sistemas tisulares de las plantas. Por ejemplo, podemos hablar de que podemos también dividir los tejidos vegetales en dos grandes grupos. Los grupos que están activos mitóticamente, es decir, que se están dividiendo y produciendo nuevas células constantemente, que son los tejidos meristemáticos, y los tejidos permanentes, o sea, aquellos tejidos que pues pierden esta actividad mitótica, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos nuevos grandes sistemas, tejidos meristemáticos y tejidos permanentes. Los meristemas o tejidos meristemáticos podemos reconocer principalmente tres subtipos: los meristemas apicales, o el meristema apical, que está en la punta del vástago, el meristema radical, que está en la punta de la raíz, y los meristemas laterales, que se encuentran a lo largo del cuerpo de la planta. Y en cuanto a los tejidos permanentes, tenemos dos grandes grupos: los tejidos simples y los tejidos compuestos, o complejos, como dirán algunos libros de texto también. Que es un tejido simple? El que está constituido por un solo tipo celular, por un solo tipo de célula. En cambio, los tejidos compuestos o complejos están constituidos por varios tipos de células mezcladas ahí en ese tejido. Dentro de los tejidos simples tenemos el parénquima, el colénquima y el esclerénquima principalmente. Y dentro de los tejidos compuestos o complejos tendríamos el floema, el xilema y los tejidos dérmicos o el sistema dérmico, es decir, la peridermis y la epidermis, ¿verdad? Aquí vemos la estructura de un tallo, ¿verdad? Donde estamos viendo, por ejemplo, que el tejido de relleno es el parénquima, ¿verdad? Que rellena todo el cuerpo de la planta, como ya mencionamos. El colénquima, que en este caso da sostén, ¿verdad? Ayuda a dar sostén a la planta, lo mismo que el esclerénquima, nada más que el colénquima está constituido por células vivas todavía, en cambio el esclerénquima por células que han perdido su citoplasma, ¿verdad? Son solo pared. Luego los sistemas vasculares, que van a formar el haz vascular, el xilema y el floema, ¿verdad? Y todo recubierto por la epidermis. Muy bonita esa figura. Aquí vemos la estructura de un haz vascular, para dar un ejemplo de tejido complejo o compuesto, ¿verdad? Un haz vascular es donde dijimos se unían los tejidos conductivos, el xilema y el floema, para formar como una vía de flujo, como una autopista, o llamémoslo así, lo equivalente a un vaso sanguíneo animal. Y entonces vemos que es complejo porque está constituido por varios elementos. Va a tener obviamente células cilemáticas, ¿verdad? Como aquí tenemos elementos de los vasos, tenemos traqueidas. En el caso aquí del floema vamos a tener los elementos de los tubos cribados, por ejemplo, tubos cribosos. Vamos a tener parénquima ahí revuelto, y vamos a tener esclerénquima, fibras de esclerénquima dando sostén, y todo esto forma una unidad, ¿verdad? Entonces, tejidos complejos o compuestos van a estar constituidos por varios tipos celulares y no por un solo tipo en particular. Bueno, entremos ahora al detalle básico de algunos tejidos, algunos tipos de tejido vegetal. En primer lugar tenemos el parénquima, que ya lo hemos mencionado varias veces. El parénquima es como el tejido fundamental, el relleno de la planta. Ese tejido fundamental tiene una función entre varias muy importante, que es rico en cloroplastos, y por lo tanto ahí se realiza la fotosíntesis. Entonces por eso se llama tejido fundamental o parenquimatoso, ¿verdad? Ahí vamos a tener como el relleno principal de la planta, ¿verdad? Vamos a tener diferentes tipos de parénquima. El parénquima que es rico en cloroplastos se llama clorénquima, ¿verdad? Vean que aquí tenemos que el relleno, por ejemplo, de un tubérculo como la papa son células parenquimatosas que también se especializan en acumular almidón en los amiloplastos. Entonces vamos a tener que el tejido fundamental se llama parénquima, pero que en cada uno de estos tejidos vamos a encontrar subtipos. Como les decía, el parénquima, que es rico en cloroplastos, clorofila, y por lo tanto su función fundamental es la fotosíntesis, se va a llamar clorénquima. El parénquima de reserva es aquel que es rico en amiloplastos u otro tipo de plastidios. Recuerden que hay una familia grande de plastidios que ya hemos mencionado en clases anteriores, y estos acumulan material de reserva, entonces se llama parénquima de reserva, en este caso con leucoplastos, pero podría ser otro tipo de plastidios de reserva. Y hay un parénquima que se especializa en tener cavidades donde se guarda aire, y se llama parénquima aerífero o aerénquima, ¿verdad? Parénquima aerífero o aerénquima. Entonces estos son subtipos de tejido parenquimatoso. El relleno
de la hoja dijimos que se llamaba mesófilo, y el mesófilo está constituido por células de parénquima. Tenemos dos tipos de mesófilo: el parénquima en empalizada, ¿verdad? Como vemos acá, que las células son longitudinales y están como formando una cerca, una pared, parénquima empalizada, y el parénquima esponjoso, que es el resto del relleno de la hoja, donde tenemos cavidades aéreas, ¿verdad? Tenemos erénquima también ahí. Entonces, parénquima en empalizada o mesófilo en empalizada, y parénquima esponjoso o mesófilo esponjoso. Aquí en este corto real de una hoja veríamos aquí el parénquima en empalizada y aquí el parénquima esponjoso, ¿verdad? Dentro del parénquima esponjoso se encontrarían los haces vasculares de la hoja, y recubriendo todo está la epidermis adaxial, que es la de la parte de arriba de la hoja, y la epidermis abaxial, que es la de la parte de abajo de la hoja, donde están los estomas que permiten la entrada del intercambio gaseoso, ¿verdad? Además, encima de la epidermis puede haber o debe haber una cutícula, ¿verdad? Que es un material que también hemos mencionado en otras clases, que es una adaptación evolutiva de las plantas para habitar el ambiente continental seco, ¿verdad? Una adaptación vegetal interesantísima. Siguiente tipo de tejido, el colénquima. El colénquima es un tejido de sostén, ¿verdad? Que ayuda a la planta a tener sostén. Resulta que el colénquima es un tejido de sostén en donde la célula conserva su citoplasma, es decir, la célula está viva, no está muerta. El colénquima es un tejido de sostén, pero está vivo. Entonces está formado, ¿verdad?, por células alargadas que tienen paredes engrosadas, pero la célula en el interior sigue viva. Aquí tenemos, por ejemplo, las células del colénquima que le dan esa fibrosidad o esa flexibilidad y fibrosidad al apio, por ejemplo, y a otros vegetales. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí hay una región rica en parénquima. Este es un corte, ¿verdad?, de una planta, y entonces vemos que debajo de la epidermis, ¿verdad?, tenemos colénquima. Entonces el colénquima da sostén al cuerpo vegetal, pero aún conserva sus células en estado vivo. Como en todos los tejidos vegetales, pues vamos a tener diferentes subtipos. En el caso del colénquima, tenemos el colénquima laminar o tangencial, el colénquima angular y el colénquima lacunar. El colénquima laminar es cuando el engrosamiento de la pared celular se da más o menos a nivel uniforme horizontal, ¿verdad? Y entonces tenemos como filas de células más o menos horizontales, y ese lo llamamos laminar o tangencial. Otras veces el engrosamiento de la pared celular se da pero a nivel de las puntas, de los ángulos de las paredes celulares. Como vemos aquí, en el engrosamiento está aquí en los ángulos, ¿verdad?, de las paredes celulares. Por eso se llama angular, porque el resto de la pared es más delgadita. Y en el colénquima, lacunar, pues tenemos el mismo caso de que hay lagunas, ¿verdad? Hay rellenas de otros materiales, ¿verdad? Hay lagunas o espacios vacíos entre las células colenquimatosas. Entonces aquí tenemos tres subtipos de colénquima. Aquí vemos una fotografía muy bonita del colénquima angular. Entonces vean ustedes que la parte central, digamos, los lados de las paredes celulares son paredes celulares más delgadas, pero que ha habido un engrosamiento en el material de la pared aquí en los ángulos donde se tocan las diferentes células. Entonces vemos claramente el engrosamiento anguloso. Por eso se llama colénquima angular. Aquí se ve muy bonito también en esta tinción y en este diagrama, donde vemos dónde están localizados esos engrosamientos. Por ejemplo, en los pecíolos de las hojas encontramos eso. El esclerénquima, nuestro siguiente tejido, es un tejido también de sostén, pero en este caso, en el esclerénquima las células han perdido sus protoplastos, es decir, lo que queda es la pared celular engrosada, y por lo tanto podemos considerarlo un tejido muerto, pero también es de sostén. Tenemos también subtipos de esclerénquima. Por ejemplo, cuando uno se come una pera y siente como pequeñas piedrecitas, esos son esclereidas. Es un tipo de células del esclerénquima que sirven de sostén. Vean, por ejemplo, en este corte muy bonito, ¿verdad? Vemos la epidermis, ¿verdad?, en este corte, ¿verdad? Luego vemos aquí el córtex, ¿verdad? Vemos colénquima cerca de la epidermis,
y luego más abajo del parénquima clorofílico, ¿verdad? O vamos a observar una capa de esclerénquima, ¿verdad? El esclerénquima puede presentarse como varias células en conjunto, como vemos aquí, o como células aisladas o más individualizadas. Cuando están más individualizadas las células se llaman esclereidas, como en el caso que les mencionaba de la pera. Vean que en el caso del esclerénquima las células van a desarrollar paredes secundarias, como las que ya mencionamos al inicio de la clase, que se van lignificando. Al irse lignificando se van haciendo cada vez más impermeables y el protoplasto o citoplasma de la célula pues muere, y por eso, por ejemplo, en el caso de las esclereides, pues la célula está muerta, ¿verdad? La pared muy engrosada y la célula muerta. El esclerénquima también va a contener algunas células alargadas que se llaman fibras. Aquí las vemos en posición longitudinal y aquí en un corte transversal. Vean que el sitio donde se encuentra el citoplasma es realmente, realmente delgado. Estas son alargadas, a diferencia de las esclereidas que pueden tener varias morfologías. Entonces, esas fibras son fusiformes. Fusiforme quiere decir alargado, y pueden ser cilemáticas si se encuentran dentro del xilema en los haces vasculares, o extracilemáticas si se encuentran fuera del haz vascular, y esas extracilemáticas pueden estar en la corteza, ¿verdad? Entonces la llamamos corticales si están en el córtex, o pueden ser perivasculares si están alrededor del haz vascular. Entonces en este corte también muy bonito que vemos acá, vamos desde afuera hacia adentro, vemos la epidermis, ¿verdad? Aquí muy bonita. Vean que debajo de la epidermis nuevamente tenemos fibras, ¿verdad? Del colénquima, fibras corticales, pero también podemos tener fibras de esclerénquima. Luego tenemos aquí el parénquima, ¿verdad? De relleno, todo el tejido de relleno. Todo esto que está aquí es un haz vascular. Vean qué bonito. Tenemos aquí floema primario, xilema primario. Y aquí tenemos algunas fibras de esclerénquima que, como están en el xilema, las vamos a llamar fibras cilemáticas axilares, que es lo mismo, ¿verdad? Están dentro del xilema. Aquí hay unas fibras, vean acá qué bonitas. Estas son fibras perivasculares. Están en la periferia, afuera, rodeando el haz vascular para darle, pues, sostén, ¿verdad? Vean, aquí tenemos unas fibras corticales, están en el córtex, están ahí agrupadas, ¿verdad? Entonces, repito, las fibras del esclerénquima, que son fusiformes, pueden ser cilemáticas, ¿verdad? Axilares, si están dentro del xilema, o extracilemáticas, o extracilares, si están afuera del haz vascular, del tejido xilémico del haz vascular. Cuando tenemos esclereidas, normalmente ellas pueden estar como aisladas, como células individuales, no como en el caso de las fibras que acabamos de ver que están juntas, sino que pueden estar en pequeños grupos o incluso aisladas. Cuando la célula está aislada del resto de otras células del mismo tejido, se llama un idioblasto. Entonces las esclereidas son ejemplos de idioblastos. Aquí vemos algunos ejemplos muy bonitos. Esto es un idioblasto, esto es otro. Recuerden que las esclereidas también están muertas. En este caso estamos viendo esclerénquima, que está muerto. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes morfologías de esas esclereidas, ¿verdad? Aquí tenemos una braquiesclereida, una astroesclereida, una osteosclereida, ¿verdad? Como si tuvieran forma de hueso, ¿verdad? Una esclereida fusiforme o alargada. Entonces ellas van a tener diferentes morfologías. Vean que la pared celular secundaria es bastante gruesa, ¿verdad? Bastante gruesa. Y obviamente el centro está vacío porque ahí era donde estaba la célula, pues que ya no está viva, su citoplasma. ¿Verdad? Siguientes tejidos, los tejidos vasculares, xilema y floema. El xilema, dijimos, es un tejido muerto. El protoplasto se ha ido y entonces lo que tenemos es la pared remanente, ¿verdad? Que se encarga de transportar sustancias inorgánicas. En el caso del xilema conocemos dos tipos celulares principales, que son los elementos de los vasos y las traqueidas, de lo cual seguiremos hablando en la siguiente parte de la biología.